Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al seminario de Física Gravitacional y Geométrica de la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana. Hoy tenemos el gusto de tener al doctor Neftalí Eliseo Martínez. El doctor Neftalí está haciendo actualmente una estancia postdoctoral en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP y en esta ocasión nos va a estar hablando sobre la cosmología cuántica supersimétrica. Adelante, Neftalí. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación y gracias por estar acá. El título de la charla es Quantum Supersymmetric Cosmology o Cosmología Supersimétrica Cuántica. Entonces, el contenido de la charla son los siguientes puntos. El tema del que les voy a hablar tiene varias, o sea, involucra varios temas, ¿no? Empezando por cosmología, después cosmología cuántica, supersimetría, inflación, teorías de altas derivadas. Entonces, voy a tratar de mencionar todos los puntos de una forma breve, ¿no? Para que se entienda más o menos la idea, pero sin extenderme demasiado. Entonces, voy a empezar con una introducción donde voy a hablar de la singularidad inicial y sobre condiciones iniciales, y eso es para motivar un poco a la cosmología cuántica. Después voy a hablar ya propiamente de la cosmología cuántica y voy a presentar un modelo de mini superespacio. Después seguiría la supersimetría, brevemente de qué se trata, y sobre todo lo que nos interesa es la cosmología supersimétrica. Voy a mencionar cómo construimos nuestros modelos, voy a dar un ejemplo. Y ya finalmente, digamos, la parte donde hemos trabajado recientemente es un modelo supersimétrico inflacionario, que, bueno, es el modelo de Starobinsky, que ya más adelante les voy a decir de qué se trata. Entonces, son los puntos que voy a tratar. Mm, Ajá. Bueno, entonces, cosmología, como sabemos, es el estudio del universo como un todo. Y solamente quiero precisar aquí que a la cosmología le preocupan o tiene que ver con los grados de libertad, que se llaman de grandes escalas, es decir, cuya longitud de onda asociada se extiende sobre unas distancias de varios megaparsecs, ¿no? Y varios megaparsecs es la distancia típica de los clústeres de galaxias, ¿no? Entonces, la cosmología ve el universo con una resolución no tan detallada, o sea, no nos distingue a nosotros, a los planetas ni las estrellas, lo que ves galaxias y cúmulos de galaxias. Ajá. En lo que sigue voy a estar mencionando la palabra universo, y por universo vamos a entender matemáticamente una variedad de 4 dimensiones con una métrica pseudo-riemanniana y algunos campos de materia que denotamos colectivamente como phi de x, que viven en esa variedad. Ahora, en una primera instancia, en una primera aproximación del universo, eh, está bien descrito por un espacio-tiempo espacialmente homogéneo e isótropo, o también llamado FLRW, por Pitt, Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker. Entonces, la primera aproximación del universo es espacialmente homogéneo e isótropo, y en la parte de la materia, pues, también está bien descrito por un fluido perfecto. Ahora, los modelos realistas del universo no son perfectamente homogéneos, sino que son más bien modelos FLRW perturbados, ¿no? Entonces tenemos, nuestra métrica es un fondo homogéneo isótropo más unas perturbaciones, ¿sí? Y en la parte de la materia también es el tensor de energía-momento de un fluido perfecto más perturbaciones, ¿no? Ahora, estas perturbaciones, las delta G1 y delta T1, como están relacionadas por las ecuaciones de campo de Einstein, no son independientes y en realidad se tienen que tomar unas combinaciones que se llaman gauge invariant. Ajá. Pero bueno, no voy a entrar en eso porque en esta charla lo que nos interesa es el fondo, ¿no? El fondo homogéneo isótropo. Entonces, el universo FRW consiste en lo siguiente. Se va a postular que existe una función que se va a llamar el tiempo cósmico,
Esta función nos permite hacer una foliación del espacio-tiempo cuadridimensional en hipersuperficies de 3 dimensiones de tipo espacial, ¿no? En las cuales el tiempo va a ser constante, ¿no? Entonces, a un tiempo fijo nos da una hipersuperficie de 3 dimensiones. Entonces, estamos suponiendo que la topología del espacio-tiempo es de esta forma, es R, ¿no? Bueno, donde está el tiempo, y eh, una variedad de 3 dimensiones, ¿no? Espacial. Ahora, el universo FLRW tiene un grupo G6 de isometrías, o sea, 6 vectores de Killing, y de los cuales 3 actúan transitivamente en esas hipersuperficies de 3 dimensiones. Y esas 3 nos pueden pasar de un punto a cualquier otro, ¿sí? Eso tiene que ver con la homogeneidad, de que todos los puntos, digamos, no hay ningún punto preferente, ¿sí? Y las otras 3 isometrías son isotropías, son un conjunto de vectores de Killing que satisfacen el álgebra del grupo SO3, ¿no? Entonces ahí entra la parte de la isotropía. Eso, digamos, es la definición covariante o independiente de sistemas de coordenadas. Yéndonos a un sistema de coordenadas especial que se llama comóvil, el elemento de línea se puede escribir como está aquí en la ecuación 2, ¿no? Entonces tenemos ahí el elemento de línea, y de ahí podemos leer las componentes de la métrica. Entonces vemos que la mayoría de las componentes de la métrica son 0. Las componentes que sobreviven solamente son las diagonales, ¿no? Aquí no tenemos términos cruzados, tenemos de t cuadrada, de r cuadrada, θ cuadrada y phi cuadrada, ¿no? Y además ya casi todas las componentes están determinadas de la métrica, excepto por esta función a, que es una función del tiempo, y que se llama el factor de escala. Entonces lo que hicimos fue imponer todas esas simetrías, y entonces nuestro espacio-tiempo ya no es, digamos, un espacio-tiempo arbitrario, sino que ya tiene su dinámica ya es más restringida, ¿no? Entonces, lo que puede pasar en este espacio es que las hipersuperficies espaciales pueden expandirse o contraerse, ¿no? De acuerdo a cómo dependa el factor de escala con el tiempo, ¿no? Entonces, aquí puse una figura, ¿no? Entonces, tenemos el tiempo hacia arriba, ¿no? Y los círculos representan el espacio, ¿no? Ajá, entonces, puede contraerse o expandirse. Ajá. Entonces, en la parte de la materia, dijimos que corresponde a un fluido perfecto, entonces está caracterizado por una densidad de energía ρ de t y una presión P de t, que son funciones del tiempo. Ahora, el fondo está gobernado por estas ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Friedmann, ¿no? Entonces tenemos la ecuación de aceleración, que es la primera, la que está a la izquierda, y a la derecha tenemos otra ecuación que es cuando a punto es distinto de 0, es una primera integral de la que está a la derecha. Entonces, como es una primera integral, aparece ahí una constante de integración, que es esta k, que está relacionada con la curvatura de las hipersuperficies espaciales, ¿no? Y esa k puede ser positiva, negativa o 0. Entonces, aquí vamos a ver, hacer una conclusión que se puede obtener fácilmente con estas ecuaciones. Entonces vamos a suponer las condiciones de energía, que son válidas. Entonces, ρ va a ser positivo y la presión va a ser no negativa. Y además vamos a pensar que lambda es 0. Lambda es la constante cosmológica. Entonces, bajo esas suposiciones, la primera ecuación nos dice que el factor de escala no puede ser constante, ¿no? Porque entonces lo que está aquí a la derecha es distinto de 0. Ahora, si además consideramos un input observacional, que es la observación de la expansión, entonces eso nos dice que el factor de escala está creciendo con el tiempo. Entonces la curva A de t va hacia arriba, y la primera ecuación con esas suposiciones nos dice que a 2 puntos es negativo. Entonces la concavidad es una curva que va hacia arriba, es creciente, pero además tiene una concavidad hacia abajo.
Y de ahí se puede concluir que entonces el radio o el factor de escala se hace cero en un tiempo finito en el pasado. ¿Sí? Si la concavidad fuera diferente hacia arriba, entonces podría evitar, ¿no? Pero no es lo que, no es lo que se tiene dadas estas suposiciones, ¿no? Entonces, el factor de escala se va haciendo pequeño, quiere decir que el tamaño espacial del universo también se va haciendo más pequeño en el pasado, ¿no? Y a medida que va haciéndose más pequeño, la densidad de energía y la curvatura aumentan, ¿no? Divergen, ¿sí? Entonces ahí podemos vislumbrar, ¿no?, esa singularidad inicial. Ahora, estamos considerando aquí un modelo perfectamente simétrico, entonces uno podría pensar que si consideramos perturbaciones, eso no ocurre, ¿no? Pero bueno, entonces Hawking y Penrose, ¿no?, se encargaron de mostrar que este tipo de singularidades son robustas ante las inhomogeneidades, ¿no? Entonces ahí tenemos un primer algo, ¿no?, que ya no nos gusta tanto, que es esa singularidad, ¿no? Y entonces la postura que se toma es que estamos usando una teoría que muy posiblemente no sea adecuada para estos regímenes de energía y que necesitamos algo diferente. Entonces es una primera, digamos, motivación para buscar una cosmología con algún otro ingrediente, ¿no?, como podría ser la mecánica cuántica. Ahora, por otro lado, yo mencionaba antes condiciones iniciales, ¿no? Entonces, para hablar de ello, permítanme mencionar brevemente un poco de inflación. Entonces, la imagen del Big Bang, eh, o sea, lo que se tenía con estas soluciones, lo que se hace es poner una ecuación de estado barotrópica, y entonces se pueden resolver y nos da un factor de escala que crece de manera polinomial, por ejemplo, t a la 1 medio, t a la 2 tercios, ¿no? Entonces, es el Big Bang usual. Pero con esa imagen que teníamos, quedaban unas que se llaman puzzles, unos acertijos, cosas que no quedaban muy claras, ¿no? Y por eso fue que se inventó esto de la inflación, ¿sí? Entonces, la inflación es una expansión acelerada, casi exponencial, del tamaño del universo, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ¿cuáles son esos acertijos que había? Pues aquí menciono dos: el problema del horizonte y el de la planitud. El de la planitud tiene que ver con una cuestión de ajuste fino y está relacionado con que si se mide, digamos, el ritmo de expansión, esto que está aquí, y la densidad de energía, entonces resulta que, de acuerdo a lo que se mide, este término, ¿no?, el que es proporcional a K, tiene que ser cero, ¿no?, actualmente. Y de acuerdo a esa evolución polinomial, tuvo que haber empezado en un valor muy cercano a cero, con una gran cantidad de cifras decimales, ¿no?, para que tenga un valor, siga siendo un valor pequeño actualmente. Entonces es ahí hay una especie de ajuste fino que no digamos, no es tan agradable, ¿no?, en la física, ¿no? Y el otro que me parece un poco más interesante es el problema del horizonte. Y eso lo podemos ver en el CMB, ¿no? CMB, vemos esta radiación antigua, ¿no? Eh, Se toma la radiación en todas las direcciones, ¿no? Y lo que se ve es que es bastante homogéneo, tiene fluctuaciones de temperatura de 10 a la menos 5. Sin embargo, esta radiación se produjo cuando el universo tenía aproximadamente 300.000 años. Y entonces, si suponemos que la velocidad de la luz es la misma ahora y siempre, entonces resulta que en ese tiempo el universo estaba formado por alrededor de 10 a la 5 parches que estaban desconectados causalmente, ¿sí? Y sin embargo, se ve homogéneo, como si ya estuviera en equilibrio termodinámico, ¿sí?, a pesar de que son regiones desconectadas causalmente, ¿sí? Entonces eso está ahí como misterioso, ¿no?
Entonces, la que hace la inflación es que, digamos, este es el Big Bang usual, ¿no? Aquí tenemos los conos de luz. Por ejemplo, el de este punto y el de este otro, pues no tienen ningún punto en común. Pero lo que hace la inflación es que estos son unos diagramas en tiempo conforme. Lo que hace el mecanismo de la inflación es que extiende el tiempo conforme de cero hasta menos infinito. Entonces, los conos de luz se extienden y ya permiten que haya contacto causal antes, ¿no? Entonces, de esta forma se resuelven esos problemas, ¿no? Ajá. Bueno, entonces está bien, ¿no? Funciona para eso, la inflación. Ahora, ¿cómo la obtenemos? ¿Con qué teoría, no? ¿Qué teoría podemos generar esa inflación? Bueno, hay una gran cantidad de modelos. Los más populares son los que utilizan campos escalares, ¿no? Eh, y funcionan los campos escalares porque la densidad de energía es de esta forma, es phi punto al cuadrado, la energía cinética más el potencial, ¿no? Y la presión es phi punto al cuadrado menos el potencial. Entonces, si sustituimos en la ecuación anterior, la ecuación de aceleración, vemos que a dos puntos es proporcional a menos rho más 3p, y eso sería menos phi punto cuadrado menos b, ¿no? Entonces, con un campo escalar se puede conseguir esa condición de aceleración, siempre y cuando el potencial domine sobre el término cinético, ¿no? Entonces, los potenciales inflacionarios son generalmente de este tipo, tienen una región que es casi plana. Entonces, la inflación empieza con un valor del campo, digamos, grande, por acá, vemos, que es donde estoy señalando, y después va descendiendo, pero lentamente. Y durante ese periodo, eh, esto se comporta como una constante cosmológica que genera esa expansión casi exponencial. Después ya va a empezar a adquirir más energía cinética hasta que pues sale, ¿no? Esa es una forma. Otra alternativa, una alternativa sería gravedad modificada en el ultravioleta, ¿no? Y hay un modelo muy famoso que es el modelo de Starobinsky que tiene curvatura cuadrática. Entonces la acción es R, ¿no? La parte normal, más esto que ya no es normal, que es R cuadrado, ¿sí? Entonces, este término R cuadrada por sí solo se sabe que genera una dinámica, una evolución del factor de escala tipo exponencial. Entonces aquí lo que consideramos no es solo ese, sino lo que es la parte usual, ¿no? R, y este término adicional. Pero en este caso no es una perturbación. De hecho, para la inflación se requiere que domine el término cuadrático, ¿no? Entonces es una alternativa y es la que nosotros vamos a elegir para construir la versión supersimétrica va a ser este modelo, ¿no? El de curvatura cuadrática. Ajá. Bueno, ahora, ¿cuál es el problema con todo esto? Bueno, resulta que las soluciones inflacionarias, pues, surgen o ocurren para determinados valores iniciales, ya sea del campo escalar o de la curvatura, de la escalar de curvatura, ¿sí? Si no empiezas, hay un cierto umbral, ¿no? Y si está por encima, pues se genera la inflación, pero si empieza con un valor más bajo, podría empezar a expandirse, pero no se expande lo suficiente. Entonces, o sea, la solución inflacionaria no es la única. Entonces, suponiendo que dado un modelo inflacionario, uno puede preguntarse cómo podemos saber qué tan probable fue la inflación. O sea, la solución no es la única, la inflación no es la única solución. Entonces, queremos saber qué tan probable fue. Si fue algo que tenía que pasar, algo muy probable, o fue como ganarse la lotería, fue un evento extremadamente raro. Ahora, ese tipo de preguntas yacen fuera de la cosmología estándar. En la cosmología estándar tenemos nuestra acción, nuestras ecuaciones de movimiento, pero ya no podemos evaluar esa probabilidad. Entonces necesitamos un input
diferente, ¿no? Y lo que conocemos, lo que podemos invocar es pues la otra teoría cuántica que conocemos muy exitosa, que es la mecánica cuántica. Entonces ahí es donde entra, digamos, esta consideración de la cosmología, pero con las ideas de la teoría cuántica, ¿no? Entonces, bueno, ya voy a pasar a la cosmología cuántica con un modelo de mini superespacio. Entonces vamos a considerar acá la parte de gravedad va a ser relatividad general y en la parte de la materia vamos a considerar un campo escalar conformalmente invariante. ¿Sí? Ese campo conformalmente invariante tiene esta acción, tenemos acá, digamos, estamos en un espacio-tiempo curvo, ¿no? Pues tenemos raíz de menos g. Después tenemos término cinético y un término de masa, pero esa masa o masa al cuadrado, es proporcional a la curvatura. ¿Sí? Ese es el campo escalar conformalmente invariante. Y si elegimos ese parámetro g como un sexto, entonces la acción es invariante bajo esta transformación conforme y este rescalamiento del campo. ¿Sí? Ahora, en el caso FLRW, pues se simplifica esa acción a lo que está en la ecuación 6, ¿no? Donde todo es homogéneo, todo depende solamente del tiempo. Integramos sobre las variables espaciales. Ya nos queda esta acción simple. Y además estamos considerando ahí una constante cosmológica, ¿no? Que es este lambda cuadrado. Entonces, esto ya se ve como una lagrangiana de mecánica. Entonces, podemos escribir inmediatamente la hamiltoniana, que es de esta forma, es n. Esa n es este campo que está acá, que lo único que hace se llama lapso, y cuando escribimos la acción con n, lo que estamos poniendo de manifiesto es la invariancia bajo reparametrizaciones del tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que queda en esta acción FLRW como herencia de la invariancia bajo diffeomorfismos? Ajá. Entonces, la hamiltoniana queda de esta forma, n por h0 más una función y el p sub n, que es el momento asociado a este lapso. Pero como el lapso no tiene acá derivada, entonces su momento es cero, es una constricción. Luego de su consistencia, resulta entonces que también la h0 tiene que ser cero como una constricción. Entonces, la hamiltoniana, ¿no? Y ya que está así, podemos cuantizar usando las reglas tradicionales. Entonces promovemos todo operadores, los momentos los podemos escribir como operadores diferenciales y postulamos que existe esta función de onda. Entonces cuantizamos como se hace en los libros de texto. La diferencia es que estamos aquí tratando con un sistema constreñido, ¿no? Entonces la hamiltoniana es cero, entonces no tenemos ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, solamente la independiente del tiempo y además el eigenvalor es cero. Esa ecuación que está escrita aquí se llama ecuación de Wheeler-DeWitt. Ajá. Entonces es una ecuación diferencial de segundo orden y para determinar, digamos, la solución nos representaría un posible estado del universo. Ahora, para determinar el estado tenemos que dar unas ciertas condiciones de frontera. Por, ¿cuál sería una condición de frontera? Por ejemplo, decir cuál es el valor de psi de la función de onda cuando el factor de escala es cero. Y aquí estoy poniendo un ejemplo. Podemos pedir que sea cero. Bueno, para este problema, con este campo escalar conformalmente invariante, esta ecuación de Wheeler-DeWitt se puede resolver de manera simple porque, digamos, la ecuación es separable, ¿no? Entonces podemos poner una solución de este tipo donde se factoriza, digamos, la función de onda en una que depende solamente del factor de escala y otra que depende del campo, ¿sí? Y estas phi n son eigenfunciones de tipo oscilador mónico. Entonces, ahí ya conocemos las phi n, después sustituimos y nos queda una ecuación para la psi de A. Y aquí en esta figura está una solución numérica, que se obtiene numéricamente con esa condición de frontera. Y bueno, eso es lo que sale, esa es la solución.
Está bonita porque, digamos, aquí cuando el factor de escala va a cero, la función de onda también se va a cero, ¿sí? Aquí va decayendo. Después, para A grande, pues hay una función de onda, ¿no?, distinta de cero, pero va disminuyendo de valor medida que aumenta el factor de escala. Ahí tengo una pregunta. Sí, Entiendo que ahora las variables, bueno, en este caso, los que promueves a operadores van a ser también el factor de escala, ¿no? sí, el factor de escala, el campo y sus Ajá. momentos. En ese caso, pues serían las P y las Q, ¿no? O sea, tienes las derivadas del factor de escala y la A, que sería como tu Q en mecánica cuántica, ¿no? Entonces, cumple una regla de conmutación, ¿no? Hay Sí, conmutadores ahí. sí. En ese caso, ¿cómo interpretaría, por ejemplo, la parte de la desigualdad de Heisenberg en el caso del factor de escala con su momento conjugado? O sea, nunca podría determinar el factor de escala y pues ese momento conjugado al mismo tiempo. ¿Cómo se interpreta, por ejemplo, con el hecho de la mecánica cuántica clásica, ¿no? Donde se menciona que no puedes saber ni la posición por la velocidad, ¿no? En este caso, como ya A es un operador, pues también cumple una cierta relación de Heisenberg, ¿no? Sí. Una desigualdad. En ese caso, ¿cómo lo interpreto? Bueno, entonces en este caso sería el A y su momento, ¿no? Que tiene que ver con la velocidad, que es A punto. Ujú. Entonces son esas dos observables, ¿no? Y efectivamente hay una relación de incertidumbre, entonces no puedes determinar ambas al mismo tiempo, ¿no? Entonces puedes conocer el valor del factor de escala, pero no puedes saber el ritmo el A punto, que sería el ritmo de expansión. O sea, la interpretación sería la misma. Es exactamente igual. Sí, sí, sí. Ok. ¿No? Ujú. Bueno, entonces, esa es la función de onda, ¿no? Ahora, esto es un trabajo de Hawking, por aquí estaba la referencia, ¿no? Es un artículo muy famoso. Y entonces él trata de conectar esto con la geometría, ¿no? Entonces, lo que nos dice es que esta función de onda nos tiene información de la geometría del espacio-tiempo, y en este caso corresponde, esta es la psi cero, ¿no? La psi cero corresponde está relacionada con una geometría que es la del espacio-tiempo de Sitter. Entonces, en el espacio-tiempo de Sitter, aquí tenemos una constante cosmológica, y esa constante cosmológica nos da un radio característico, ¿sí? Ahora, clásicamente, uno resuelve las ecuaciones de Friedman y obtiene soluciones reales para A mayor que ese radio, pero no tiene soluciones reales para A menor que ese radio característico. Entonces, clásicamente no hay solución en la que el factor de escala sea menor que ese radio. Pero aquí cuánticamente sí está considerada esa posibilidad, ¿no? Digamos, por aquí está el radio característico, y hay una probabilidad distinta de cero para que el factor de escala tome sus valores más pequeños, ¿sí? Y va decayendo. Entonces, digamos, clásicamente no hay solución real, sí hay solución imaginaria, y esas soluciones imaginarias corresponden a una geometría euclidiana, ¿no? Entonces, aquí pasa, digamos, acá tenemos geometría lorentziana, y acá, por ejemplo, esto que está aquí en medio, este círculo que es de un radio más pequeño que el radio característico, ¿no? Eso sería una geometría euclidiana, ¿no? Entonces, en el contexto cuántico, sí podemos tener unas soluciones que clásicamente no existen. Ajá. Bueno, quisiera contar más, pero tengo que avanzarlo. Entonces, vamos ahora a hablar de supersimetría, ¿no?
Entonces, la supersimetría es el álgebra de supersimetría es una extensión del álgebra de Poincaré con generadores ahora déjenme quitar esto. Ajá. Con generadores de tipo espinorial, ¿no? Espín medio. Entonces, en el álgebra de Poincaré tenemos generadores de traslaciones, los PMU y los generadores de las transformaciones de Lorentz, ¿no? Los bus y las rotaciones. Entonces, aquí tenemos una álgebra extendida por estos nuevos generadores, ¿no? Que tienen índices espinoriales. Bueno, aquí me faltó ponerle un punto a este. Y esta es una álgebra supersimétrica o graduada, ¿no? O gradedly algebra, ¿no? Y eso quiere decir que el álgebra va a involucrar no solo conmutadores, sino anticonmutadores, ¿no? Entonces, en ese sentido es una álgebra graduada, ¿no? En particular tenemos esta relación, que nos dice que el anticonmutador de esos generadores eh, es igual a una combinación de traslaciones. Entonces tenemos esa álgebra. Como siempre, buscamos representaciones y las representaciones las construimos con los campos que ya conocemos. Campos escalares, campos espinoriales, ¿no? Entonces buscamos un conjunto de campos tales que bajo una transformación de supersimetría, ¿no? Se transformen entre ellos mismos, ¿no? Y eso nos va a dar una representación del álgebra de supersimetría. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es que si aplicamos transformaciones sucesivas de supersimetría, o sea, de estas, ¿no? Eso resulta en una traslación, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos este conmutador de transformaciones de supersimetría y el resultado de eso es esta traslación. Aquí tenemos un parámetro. Aquí los parámetros son los eta y los gis, o gies, y esos son constantes. Entonces, el resultado de ese conmutador es una traslación rígida, ¿sí? Y esto se cumple por el álgebra de supersimetría, ¿no? Por estas. Tenemos acá arriba. Ahora, esto es en el espacio plano, en el espacio de Minkowski, pero lo interesante es que si promovemos esta supersimetría a una simetría local, es decir, con parámetros que ya no son constantes, sino que dependen del espacio-tiempo, entonces esta es una traslación ahora, ya no es la misma para todos, ¿no? Sino que es una transformación, es una traslación que depende del punto, y eso es esencialmente una transformación general de coordenadas. Entonces, al promover esa supersimetría global a una simetría local, tenemos una teoría que se llama la supergravedad, que contiene al espacio-tiempo curvo, ¿sí? Ajá. Bueno, entonces eso es así a grandes rasgos la supersimetría, ¿no? Ahora, a nosotros nos interesa no la supergravedad en toda su gloria, sino modelos cosmológicos supersimétricos. Entonces, como ya les adelantaba anteriormente, nuestros modelos FLRW todavía tienen la invariancia bajo transformaciones generales del tiempo. Entonces, necesitamos una especie de supersimetría que sea local en el sentido de que los parámetros sean dependientes del tiempo, ¿sí? Ahora, hay dos formas digamos, podemos distinguir dos acercamientos principales. Uno sería a partir de supergravedad, ¿no? Con los grados de libertad de la supergravedad, que son la tétrada, ¿no? El espinor vector, y resimplificarlo, así como se hace con el espacio-tiempo FLRW, simplificarlo para tener solamente un caso especial simétrico. Entonces eso se hace, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta referencia se hace eso mediante ansatz, es decir, se pone, por ejemplo, aquí el psi, dice, vamos a postular que solamente depende del tiempo. Entonces ven que sea consistente esa simplificación. Lo que hasta donde yo sé no hay es una formulación un poco más geométrica usando vectores de Killing o espinores de Killing, ¿no? Que es algo en lo que estamos trabajando actualmente, ¿no? Digamos, obtener esa supergravedad FLRW, ¿no? De una forma un poco más rigurosa, ¿no?
Lo que hemos hecho anteriormente es partir ya de los modelos simplificados, de los modelos de mini superespacio, como el que acabamos de ver, donde ya tenemos solamente unos cuantos campos o unos cuantas variables, ¿no? Y añadir unos fermiones de tal forma que obtengamos una suerte de álgebra de supersimetría. ¿Okay? Entonces son las dos diferentes formas de construir teorías supersimétricas en cosmología. Y lo que no sabemos o no se sabe todavía, es un problema abierto, es si son equivalentes estas formas, ¿no? De obtener esa cosmología supersimétrica. Es algo que está ahí todavía sin resolver. Entonces, entonces nosotros hacemos lo segundo, ¿no? Partir del modelo del mini superespacio y hacerlo supersimétrico. Y lo hacemos utilizando las técnicas del superespacio, ¿no? Y en particular algo que se llama One Dimensional Supergravity o supergravedad de una dimensión. Entonces, en una dimensión, digamos, tenemos solamente este lapso, que sería como nuestra métrica, ¿no? El lapso, y ahora va a tener compañeros supersimétricos, ¿no? Que son estas variables psi y psi bar, que son de tipo Grassmann, es decir, que anticonmutan entre ellas y su cuadrado es cero. Ajá, entonces, ese va a ser así se construyen nuestras teorías con estas herramientas. Esto solamente es formalismo, por eso no me voy a detener explicando, ¿no? Porque es la herramienta que usamos simplemente para construir nuestras acciones. Eh, y ya si quieren más información, pues con gusto les puedo pasar las referencias. Ajá. Entonces usamos ese método del superespacio y ya que tenemos en el superespacio lo que vamos a tener son supercampos. Entonces, por ejemplo, el factor de escala ahora va a tener un supercampo asociado. Aquí tenemos este A, tiene el factor de escala y sus compañeros supersimétricos que son lambda, lambda barra. Y aquí aparece otro que se llama S, que usualmente es un campo auxiliar, ¿no? O sea que después se puede eliminar. Entonces, A es un bosón y lambda barra son fermiones, ¿no? Y lo mismo para, digamos, un campo de materia, ¿no? Tenemos el campo escalar y sus compañeros que son fermiones. Ahora, le llamamos fermiones porque en el sentido de que cuando vamos a cuantizar la teoría, para esas variables necesitamos utilizar anticonmutadores. Por esa razón les llamamos fermiones. No le estoy llamando espinores porque aquí no tienen índices, ¿no? Ajá, entonces, usualmente la receta para construir una acción supersimétrica usando supercampos es simplemente escribir la misma expresión, pero reemplazar todo por supercampos. Entonces aquí está el ejemplo que vimos anteriormente, el campo escalar conformalmente invariante. Entonces, tenemos aquí la R, la supercurvatura, el término cinético y el término de masa, ¿no? Donde aparece ahora la supercurvatura. Lo que sí no se puede, no pudimos considerar aquí es la constante cosmológica, que es su problema, siempre obtener una constante cosmológica positiva en teorías supersimétricas. Bueno, entonces, ya que tenemos esta acción de supercampos, se hace una integración en el superespacio para obtener la lagrangiana, que ya depende solamente de los campos, no estas variables adicionales, auxiliares. Ajá. Y entonces ya queda la lagrangiana, se hace la formulación hamiltoniana. Es muy parecido a lo que se hace usualmente, solamente que hay que tener cuidado porque ahora son variables anticonmutativas. Y el resultado es de esta forma. La hamiltoniana es NH0, como ya habíamos visto en el caso no supersimétrico, pero aquí tiene adicionalmente estas contribuciones. Psi por S barra y psi barra por S. Entonces, para este ejemplo, H0 es lo que está acá. Está lo que ya habíamos visto, más fermiones, ¿no? Que aquí ya no escribí todos, ¿no? Esos puntos suspensivos representan una gran cantidad de fermiones que van ahí. Y adicionalmente tenemos estas S y S barra, ¿no?
que, digamos, lo interesante de ellas es que dependen de los momentos, pero solamente a orden lineal, ¿sí? A orden 1, ¿sí? Entonces, la H0, que depende de P cuadrada, cuando cuantizamos nos da una ecuación diferencial de segundo orden. Aquí estas nos van a dar ecuaciones de primer orden, ¿sí? Además, estas H0, S y S barra también son cero como constricción, porque tanto N como psi y psi barra no, su momento es cero. Ajá, ¿qué más? Bueno, en las teorías supersimétricas aparece algo que se llama el superpotencial, que es una función que es más fundamental que el potencial. El potencial se puede obtener de esta forma. Es un producto de las derivas parciales del superpotencial. Ajá. Entonces, en el superpotencial aparece, por ejemplo, PA, WA. Esa WA es la parcial del W con respecto de A. ¿Sí? Aquí P phi, W phi. Es la parcial de W con respecto de phi. Entonces, tienen esta estructura generalmente. ¿Qué más? Bueno, como estas son unas teorías con constricciones, ¿no? Se hace el análisis de Dirac, ¿no? Y en particular se utiliza el paréntesis de Dirac. Entonces, podemos verificar que se cumple esta álgebra, ¿no? Que el paréntesis de Dirac de S con S barra es proporcional a la H0, ¿eh? Entonces, en esta relación nos está, digamos, es una realización de una especie de álgebra de supersimetría. Bueno, aquí es con paréntesis de Dirac, pero ya que sea cuántico, esto se va a convertir en el anticonmutador de S con S barra, y eso nos va a dar la H0. Entonces ahí tenemos el álgebra de supersimetría. Entonces, bueno, ya vimos la formulación hamiltoniana, después se cuantiza. La parte de los bosones es lo usual. Para los fermiones usamos anticonmutadores. Y los fermiones los podemos representar de diferentes formas, como operadores diferenciales, como operadores que actúan sobre un espacio de Ketz, ¿no? Como se hace con el oscilador armónico, o podemos usar matrices, ¿no? Entonces aquí estoy usando matrices que son 4x4, ¿no? Entonces tenemos que dar unas matrices que cumplan estas relaciones. Y ya, así representamos los fermiones. Entonces, en este caso, el estado del universo o esa función de onda ahora ya va a ser un vector columna que tiene 4 componentes, ¿no? Entonces, aquí le puse una T para que sea el traspuesto, sea un vector columna. Tiene 4 componentes. Y lo que hacemos es cuantizar a la Dirac, es decir, que estas constricciones, estas cantidades que son cero, las llevamos a nivel cuántico como de la siguiente forma. Postulamos que los operadores correspondientes van a aniquilar el estado, ¿sí? Y eso nos va a dar un conjunto de ecuaciones que hay que resolver. Ahora, debido a que queremos preservar la supersimetría, entonces debemos preservar esta relación, que el anticonmutador de S con S barra sea proporcional a H0. ¿Ah? Entonces, eso nos dice que solamente basta con resolver las ecuaciones supersimétricas, ¿sí? O sea, S aniquila el estado y S barra también, y automáticamente vamos a obtener una solución de H0 aniquilando el estado, ¿sí? Entonces, vamos a tener unas ecuaciones que resolver más simples en el sentido de que son de menor orden, son de primer orden, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿no?, entre el caso no supersimétrico y el caso supersimétrico, que hay unas ecuaciones adicionales que son de primer orden, más fundamentales. Y esas ecuaciones tienen soluciones en algunos casos únicas, ¿no? Y para este modelo aquí presento dos soluciones, dos funciones, que son la psi1 y la psi4, ¿no? Esas que están ahí son son soluciones exactas de esas constricciones supersimétricas, ¿sí? Y coinciden con las que se obtienen del modelo no supersimétrico, pero con ciertas condiciones de frontera específicas. Pero aquí salen así sin poner nada adicional.
Entonces aquí nos estamos ahorrando ese problema de qué condición de frontera poner. Ahora, le puse acá únicas y le puse un asterisco porque lo que podría hacerlas cambiar de forma a estas soluciones es el ordenamiento. ¿Sí? Porque ese todavía queda, digamos, em, aquí podemos poner, por ejemplo, tenemos PA, ¿no? Y a la menos un medio, ¿no? Entonces no conmutan, entonces podemos poner diferentes ordenamientos y eso nos va a dar diferentes formas de este prefactor. Aquí la opción que elegimos nos da las mismas expresiones a la un medio, pero podemos hacer otras que nos dé, por ejemplo, a la n en el primero y acá a la 1 menos c. Entonces, ya no son únicas así completamente, todavía dependen del ordenamiento. Ajá. Bueno, ese es el ejemplo, ¿no? Un ejemplo de un modelo supersimétrico. Y ya finalmente, digamos, ya para finalizar, vamos a hablar de este modelo inflacionario, que dijimos que era el que tenía curvatura cuadrática. Entonces tenemos la acción homogénea isótropa sería esta que está aquí. Entonces aquí tenemos R, es la R para el caso, para esa geometría. Entonces R, y aquí debería ir un cuadrado, y debería ser R cuadrada. Entonces, por esa R cuadrada, vamos a tener este término que es A dos puntos al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ese A dos puntos al cuadrado no se puede integrar por partes, y entonces vamos a tener una teoría de altas derivadas en el tiempo. Ajá. En el La sec- ejemplo, perdón, en el ejemplo anterior sí, tenías la acción conformemente variante, ¿no? Es una de sí. las transformaciones conformes. Esa simetría no es relevante al momento de hacer esta parte de la supersimetría. Para la supersimetría, no. Es relevante para resolver la ecuación de Wheeler-DeWitt, ¿sí? Mm, ok, Porque es separable y todo eso. Pero para la supersimetría, yo diría que no es relevante. bien. Bueno, entonces aquí me faltó poner al cuadrado. Y las ecuaciones de movimiento, ¿no? Que se obtienen de esta acción son de alto orden, ¿no? Y aquí las escribo en términos de este factor de Hubble, ¿no? Que se define como A punto entre A. ¿Sí? Entonces son las ecuaciones para el caso K igual a 0. ¿No? Entonces aquí está la primera, que se puede expresar completamente en términos de R, y la segunda, que es una primera integral, ¿no? Entonces, lo que vemos en la primera ecuación es que la curvatura se comporta como un campo escalar. Esto se vería la ecuación de Clebsch-Gordon en el caso homogéneo. En el caso homogéneo. ¿Sí? Entonces es un campo escalar. Aquí quiero notar que no estamos metiendo materia adicional, solamente R y R cuadrada. Entonces no hay materia. En el caso usual, entonces R sería 0, una constante, pero aquí tiene una dinámica. Es un campo escalar. Bueno, ese factor alfa a la menos 1 es 1 entre alfa es 1 entre m cuadrada. Ajá, entonces la primera ecuación dice R dos puntos y R depende de H punto. Entonces aquí si sustituimos va a aparecer una H tres puntos y después si sustituimos H va a aparecer una cuarta derivada de A con respecto al tiempo. Y la que está a la derecha es una ecuación de orden 3, ¿no? Entonces, ahí como que aparece un grado de libertad adicional porque necesitamos el doble de condiciones iniciales, ¿no? Para obtener la solución de esas ecuaciones. Ajá. Ahora, es una teoría de altas derivadas. Para hacer la formulación hamiltoniana, podemos usar el método la formulación de Ostrogradsky, ¿no? O alternativamente podemos, ya que vimos que tenemos un grado de libertad adicional, podemos em, considerar una combinación de esas variables como independiente.
Y eso es lo que hacemos. Entonces, siguiendo a Hawking y Luttrell, ¿no? Tomamos esta variable phi, que es A por 1 más R, ¿no? Disculpa, Sí, Neftalí, entiendo que ahorita, bueno, esta parte de la formulación a los sí, a nivel cuántico coincide con lo que ustedes hacen. bueno, la Ostrogradsky es para Sí, 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 hacer para la altas formulación derivadas. Ajá, para altas derivadas, pero también seguramente puedes hacer una cuantización canónica, ¿no? ajá, bueno, es para obtener la formulación hamiltoniana. Podemos hacer Ostrogradsky o meter una variable adicional y después cuantizar ambas. Ajá, pero entiendo que cuando metes Y- la coordenada adicional, haces una reducción de orden en las ecuaciones, ¿no? sí, pues, ajá, Entonces, mi pregunta es, a nivel cuántico, eso hay o sea, a nivel clásico, pues supongo que sí coinciden, ¿no? coincide, pero a nivel Ajá, cuántico no hay son una equivalentes. diferencia. A nivel cuántico, em, mm, nivel cuántico, déjame pensar. Cuando haces Ostrogradsky, yo diría, aunque En- no te lo puedo garantizar, que digamos, son equivalentes, porque con Ostrogradsky también tienes que poner unas variables adicionales, ¿no? Lo digo porque luego en bueno, cuando haces formulación de altas derivadas, luego Sí. no puedes acotar la energía, ¿no? Y entonces eh, ahí esta parte de la inestabilidad de Storaxy, ¿no? Entonces no sé cómo se Bueno, traduciría en el hecho de la supersimetría. sí, bueno, ese sería, digamos, ahí no sería necesario irse a la cuántica, digamos, la inestabilidad de Sí, sí, Strogatsky sí, es que la energía no está acotada ni por arriba ni por abajo, ¿no? Usualmente con las teorías de altas derivadas, ¿no? sí. Pero en este caso no es así. Aquí se está agregando, al meter esas altas derivadas estamos metiendo un grado de libertad adicional, pero lo que se puede mostrar es que ese grado de libertad adicional tiene energía positiva, ¿sí? O sea, es un sistema estable y no tiene esa inestabilidad de Strogatsky. Y eso se debe a su vez a que es un sistema con constricciones. Bueno, más por aquí va a salir la referencia donde nosotros hicimos, cuando estudiamos este modelo, hicimos un análisis. Hicimos la formulación de Strogatsky y después la formulación usando una variable adicional y vimos que se puede pasar de una a otra usando una transformación canónica. Ok, entonces sería una forma, por ejemplo, para estos, entonces, su sistema, bueno, al aplicar supersimetría, se evitas esa parte de la singularidad. O sea, o cómo podría traducir un sistema inestable en Ostoradsky? Lo puedo también ver a partir de esta supersimetría, metiendo esta variable y ya teniendo un acotamiento en la energía, o no se da, no se da No, siempre. es que la inestabilidad de Strogatsky es una característica Sí, 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 usual de estas teorías de altas derivadas, ¿no? sí, Pero hay algunos que, a pesar de que son de altas derivadas, son estables. sí, Y este modelo de es estable. Starobinsky lo es, ¿sí? Y sin supersimetría. O sea, el puro modelo Sí, sí, sí. no supersimétrico es estable. Y es el que usamos. Entonces, ya no nos preocupamos, digamos, ¿sí? De hecho, aquí todavía no menciono la supersimetría, ¿no? Simplemente estoy hablando de cómo vamos a hacer la formulación hamiltoniana. Vamos a utilizar esa variable adicional, ¿no? Que es la phi. Y entonces la hamiltoniana queda de esta forma. Es lo que está acá. Y se puede, ya que tenemos la hamiltoniana, escribimos inmediatamente la ecuación de Wheeler-DeWitt, ¿no?
Y bueno, esta ecuación ya es más difícil de resolver, entonces como nos interesa la parte de la inflación, podemos irnos al régimen inflacionario, que es cuando alfa por R es mucho mayor que 1, para que domine el término cuadrático, ¿no? Entonces podemos en una primera aproximación despreciar términos de este tipo de A entre phi, ¿no? Y buscar soluciones bajo esa aproximación, ¿no? Esto se hace en un artículo que está aquí de Mijek, Morris y Suen. Eh, es algo detallado, ¿no? Porque hay que usar la aproximación WKB en diferentes regiones. Aquí el potencial, ¿no? Eh, eh, Neftali, hay una pregunta ajá. en el chat de Alejandro Aguilar. Dice, ¿entonces el modelo es realmente de alto orden o puede ser reducido a uno de segundo? Bueno, es de alto orden, como ya aparece, hace rato puse las ecuaciones que son de alto orden, pero siempre puedes hacer una reducción, ¿no? Puedes meter variables adicionales y la puedes disfrazar de una teoría normal. Ok. ¿Sí? Entonces, el potencial, hay una parte donde es positivo y otra parte donde es negativo. Ajá. Entonces hay que obtener la solución WKB en una región, luego en otra. Después no es válida donde hay cambio de signo, entonces hay que hacer un proceso de pegado, ¿no? De esas soluciones asintóticas. Y el resultado es lo que está acá. Esas soluciones que pongo ahí, ¿no? Que son válidas para cuando AFI es mayor que 4 alfa o al revés, ¿no? Y aquí está el primer dibujo es el potencial, ¿no? La parte azul es donde el potencial es negativo. Y en la otra figura es la función de onda, ¿no? Estoy aquí eligiendo unas ciertas, solo una. Entonces tenemos ahí C1, C2, C2, C1, ¿no? Entonces estoy eligiendo, creo que es la de seno, ¿no? C2 distinta de 0 y la C1 igual a 0. Entonces la solución en ambas regiones. Aquí es algo curioso, digamos, usualmente en los sistemas cuánticos la función de onda decae donde el potencial crece, y aquí es al revés. Aquí donde esta parte de oscilaciones es a donde el potencial empieza a crecer, y al revés, donde es negativo, el potencial como que decae. Bueno, la función de onda decae. Eso es porque en en la acción FRW pueden ver que aparecía un A punto al cuadrado, pero con un signo negativo. Entonces tiene como un término cinético con el signo negativo, contrario, y eso hace ese comportamiento, que es contrario a los sistemas cuánticos ordinarios, con término cinético positivo. Ahora aquí dicen que se refleja en las ecuaciones de movimiento. Bueno, ahorita podemos eh, comentar sobre eso. No sé a qué se refiere. Bueno, bueno, eso es el modelo no supersimétrico. Ahora, ¿cómo lo hacemos supersimétrico? Entonces, la receta o el método tradicional, que es sustituir todo por supercampos, en este caso no funcionó. No funciona. Estuvimos mucho tiempo probando con funciones FDR, donde R es la supercurvatura. Al final lo que nos funcionó fue poner esta acción, donde tenemos R y lo que genera la curvatura cuadrática es esta parte, ¿no? Entonces necesitábamos poner un término cinético para el supercampo R, ¿sí? Y este término adicional es para estabilizar el potencial. ¿Ah? Bueno, eso ya no estoy platicando todos los detalles. Aquí podemos ver una referencia donde se explica, ¿no? Cómo fue eso de estabilizar el potencial. Lo que pasa es que, si bien este término nos da la curvatura cuadrática, ¿sí?
también nos hace que este campo, que en otras circunstancias sería un campo auxiliar, ahora se vuelve dinámico y tiene un potencial asociado. Entonces, sin este término, el potencial de ese campo S sería menos S a la 4. Entonces, para eliminar ese término, ese sí es inestable, pusimos este término, lo eliminamos y al final nos queda un término de masa. Entonces, tenemos la curvatura cuadrática, ecuación de orden 4. Entonces, hay 2 grados de libertad ahí, más el S, ya son 3, ¿no? 3 bosones, y como es una teoría supersimétrica, debe haber 3 fermiones, y efectivamente los fermiones, o sea, el lambda, ahora el correspondiente a este modelo va a satisfacer una ecuación de orden 3. Los fermiones normalmente satisfacen ecuaciones de primer orden, pero aquí se va hasta orden 3, es decir, que se triplican. Se triplican los bosones y se triplican los fermiones. ¿Sí? Ahora, lo que hacemos es, para poder hacer la formulación usual, es escribir esto como una teoría normal de segundo orden. Y como tenemos 3 fermiones, metemos 3 supercampos. Están el A, el Phi y el gamma. ¿Sí? Y bueno, se hacen los cálculos, se obtiene la lagrangiana, después se hace la formulación hamiltoniana, como ya habíamos visto un ejemplo anteriormente. Entonces, tenemos nuestra H0, nuestras constricciones supersimétricas, ¿no? Y también podemos identificar nuestro superpotencial y nuestro potencial, ¿no? Se hace la cuantización. Ahora aquí la diferencia es que tenemos 3 fermiones, ¿no? Entonces ahora nuestro estado va a tener 8 componentes, o sea, 2 a la 3. En el otro caso, con 2 fermiones será 2 a la 2, ¿no? Y nuevamente se postula que S barra y H0 aniquilan la función de onda, pero como se cumple el álgebra de supersimetría, entonces basta con resolver las supersimétricas, ¿no? Que son de primer orden. ¿Sí? Entonces en total obtenemos 14 ecuaciones diferenciales parciales para las 8 componentes, ¿no? Y así como en el caso anterior, la primera componente y la última, que es la psi 8, se desacoplan, ¿no? Y satisfacen unas ecuaciones que son muy fáciles de resolver, ¿no? Las ecuaciones que satisfacen son de esta forma, ¿no? Y las soluciones entonces es un factor y luego la exponencial del superpotencial. Ajá. Entonces, esas ya serían las funciones de onda, son soluciones exactas, ¿no? Dependen de 3, de A, Phi y S, ¿no? Y después podemos sustituir lo que es Phi, ¿no? Dijimos que era esto. Entonces tenemos Psi de A, R y S, ¿no? Ahora, como una aplicación, digamos, de estas funciones, lo que hacemos es hacer un cálculo de una probabilidad. Entonces, lo que vamos a hacer es interpretar esta función de onda. Vamos a hacer lo mismo que se hace usualmente, ¿no? Pero con estas funciones, con estas soluciones exactas. Entonces, lo que vamos a hacer es interpretar a la función de onda como la distribución de valores iniciales con el cual el universo inicia su evolución clásica. ¿Bien? Ahora, ¿dónde inicia su evolución clásica? Bueno, empieza en la frontera entre geometría lorentziana y euclidiana, que es esencialmente donde cambia de signo potencial. ¿Sí? Entonces, permítanme regresar a una figura anterior. Aquí está esa frontera. Aquí la función de onda es exponencial, ¿no? Exponencial real, y aquí es exponencial compleja, y por eso se pueden formar combinaciones que dan senos y cosenos, ¿no? Entonces, en esta región, digamos, el universo es esencialmente cuántico, ¿no? Digamos, dijimos anteriormente que aquí no hay solución clásica, y acá sí, ¿no? Entonces aquí, digamos, es la transición de un universo puramente cuántico a un universo que tiene correspondencia clásica, ¿no? Entonces, vamos a considerar la función de onda en esta región, donde se cambia
geometría euclidiana a geometría lorentziana, o donde el potencial cambia de signo, ¿sí? En esta curva. Ahora, en este caso, la función de onda depende de tres campos, y entonces lo que hacemos es evaluar en S igual a 0, para eliminar S, y después evaluamos en esa curva, ¿no? En esa curva hay una relación entre A y R, que es lo que está acá. Lo sustituimos A en términos de R, y ya nos queda de esa forma una función solamente de R, ¿no? ¿Qué es esto que está acá? Son estas expresiones, ¿no? Si más menos, teníamos dos funciones. Ahora la estamos denotando como más menos, porque uno es más el W y el otro es menos el W, donde el W es el superpotencial. Entonces, la forma funcional es esta, que coincide con los resultados que se han obtenido con los modelos, con el modelo no supersimétrico, ¿no? Tiene esta dependencia funcional, la exponencial y uno integral, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahora es calcular una probabilidad. Entonces dijimos que para que se ocurra la inflación que se requiere, necesitamos que el valor inicial de la curvatura sea por encima de un valor mínimo, ¿sí? Digamos acá, el valor mínimo que da es R subíndice inf, ¿no? Sería el valor mínimo que da la inflación apropiada, ¿no? Vamos a considerar valores iniciales de R entre ese valor mínimo y un R que cut, ¿no? Que es, no nos vamos hasta R infinito porque es poco probable que este modelo sea bueno para curvaturas tan grandes, ¿no? Entonces lo cortamos y vamos a calcular la probabilidad, o sea, vamos a integrar psi cuadrada en este intervalo y lo vamos a comparar con con la probabilidad en otro intervalo que es un poco más grande. Entonces vamos a tomar otro parámetro más pequeño, ese R mínimo, ¿sí? Y de ahí hasta el R de corte, ¿no? Entonces es una probabilidad condicional, ¿no? La probabilidad de que la curvatura inicial esté en este rango, dado que, digamos, el rango total es este, ¿no? Entonces esto se hace así porque las funciones de onda generalmente no son integrables, ¿no? Las que se obtienen en cosmología cuántica. Entonces, calculamos esa probabilidad relativa, ¿no? Con las dos funciones que tenemos y lo obtenemos aquí a unos números que son medio eh, espectaculares, ¿no? Estamos calculando unas probabilidades, ¿no? Entonces, en el caso de P menos, obtenemos un 1 menos y algo que es extremadamente pequeño, es 2 por 10 a la menos 5 por 10 a la 10, ¿no? Entonces, prácticamente es 1, ¿no? La primera probabilidad, o la que se obtiene con la psi menos. Y la otra es 4 por 10 a la menos 4 por 10 a la 12, ¿no? Es esto. O sea que este es prácticamente 0. Ese tipo de números se obtienen también, ya, o sea, se han tenido en los estudios, ¿no? Con el modelo no supersimétrico, y aquí estamos encontrando cosas parecidas, ¿no? Con nuestras funciones de onda exactas. Ajá, entonces, ¿qué podríamos decir? Bueno, que el psi menos, ¿no? Corresponde a un universo donde la inflación tiene una muy alta probabilidad, ¿no? Casi es, digamos, con certeza que ocurre la inflación. Y en cambio, en el universo descrito al que le corresponde la psi más, pues no ocurre. No ocurre no se desencadena la inflación. Digamos, es un ejemplo, quizá todavía muy así, no tan detallado, no tan eh, eh, cuidadoso quizás, ¿no? Por los números que estamos obteniendo, ¿no? Que 1 y 0 prácticamente, ¿no? Pero es lo que uno intentaría hacer con la función de onda del universo, ¿sí?
Bueno, ese es un ejemplo de una aplicación, ¿no? Ahora, todavía no he hablado de lo que ocurre en el resto de las componentes, que son todavía quedan 6, ¿no? Nada más brevemente, ya para terminar, buscamos soluciones aproximadas, ¿no? Porque ahí el problema es que se acoplan todos, o casi todas, ¿no? Quedan 8 ecuaciones y se dividen en 2 grupos de 4, y esas 4 nos relacionan 3 componentes y 3 componentes, ¿no? Entonces, unas ecuaciones acopladas. Lo que podemos intentar es poner una especie de solución WKB, ¿no? El primer término, bueno, la exponencial sería con el orden 0 y orden 1 en h bar. Entonces, lo que sustituimos eso, hacemos la expansión en h. A orden 0 lo que obtenemos son 2 copias de la ecuación de Hamilton-Jacobi, ¿sí? O sea, es esto. O sea que posiblemente en estas funciones de onda tengan el límite clásico, en ese sentido, de que a orden 0 se encuentra la ecuación de Hamilton-Jacobi. Después seguimos con orden 1 y ahí pudimos encontrar unas soluciones aproximadas, ¿no? Por lo menos en este régimen de inflacionario que dijimos que era A entre phi aproximadamente 0. Y ya, entonces son unas soluciones que obtuvimos ahí aproximadas, que son parecidas a las que se obtienen en el caso no supersimétrico. Lo que no podemos decir es soluciones exactas. O sea que todavía existe la posibilidad de que no existan soluciones exactas, ¿no? Que no sería la primera vez que se encuentra eso, ¿no? Digamos, en otros estudios de cosmología cuántica supersimétrica, se ha llegado a esa conclusión de que no hay soluciones no triviales. Bueno, entonces ya por último pongo unas conclusiones. Entonces estudiamos en ese trabajo, que es el último, el del año pasado, ¿no? Lo que está aquí en azul. Estudiamos este modelo n igual a 2 de Starobinsky y otro del que ya no les hablé, que es el FDR, ¿no? Hicimos todo, la acción, la hamiltoniana, la cuantización, y identificamos los superpotenciales y todo eso, ¿no? Cosa que no está, digamos, son teorías de altas derivadas, entonces eh, no era, digamos, algo que esperábamos que tuviera la misma estructura que una teoría normal, ¿no? Después encontramos estas funciones exactas que son simples, ¿no? Son de esta forma, es un factor y luego la exponencial del superpotencial, y que como vimos, su contenido físico, a pesar de que son soluciones exponenciales reales, su contenido físico, como esas probabilidades, son compatibles con los resultados que se han obtenido con los modelos no supersimétricos. ¿Sí? Ahora, todavía existe la posibilidad de que estos modelos todavía sean más ricos todavía, y esa riqueza se encuentre en las componentes intermedias, donde podríamos podríamos encontrar soluciones que tienen correspondencia clásica. Pero bueno, eso todavía falta investigar más. Luego hay cosas que todavía quedan, digamos, por investigar, como por ejemplo la transición de un universo puramente cuántico a un universo que es más clásico, ¿no? ¿Cómo ocurre esa transición? Si, digamos, partimos de un universo que tiene una función de onda de tipo exponencial real, ¿no? ¿Cómo pasa a ser una función de onda exponencial compleja? Eso podría involucrar una especie de rompimiento de la supersimetría, es decir, en el sentido de que se cumple el H0, pero ya las supersimétricas no. Y esta H0 tiene soluciones más interesantes, ¿no? También podemos seguir otros problemas que quedan todavía abiertos, es cuál es el significado de esas componentes, porque ahora nuestro estado tiene más componentes, ¿no? Y no hemos dado una interpretación, ¿no?, de cada una de ellas. ¿Con qué las podemos, cómo las podemos interpretar, ¿no? Y finalmente establecer una relación rigurosa, ¿no?, entre nuestro método
para construir las cosmología supersimétrica y los otros que mencioné anteriormente, que son en lo que estamos trabajando. Bueno, pues eso es todo por mi parte. Les agradezco su atención y bueno, si tienen algunas preguntas, pues con gusto trataré de responder. Bien, muchas gracias, Neftali. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante, Julio. Hola, una pregunta otra vez respecto a tu redefinición del campo escalar para quitarte de encima la inestabilidad de Ostrogradski. Mira, Sí. no recuerdo muy bien el argumento, pero me da curiosidad porque en alguna plática de Gaume, a lo mejor lo ubicas, Alejandro Gaume quizá, eh, había comentado que había cierta tensión en poder realmente quitar de encima los grados de inestabilidad, los grados inestables Sí. con dos cosas, con la unitariedad de la teoría y con tener términos o potenciales, creo que en este caso que preservaran Lorentz. O sea, siempre quedaba alguna de estos problemas, o inestabilidad, o rompías unitariedad, o violabas Lorentz, ¿no? Entonces, ¿no pasa esto en tu modelo? Bueno, este modelo ya no tenemos o sea, como son modelos unidimensionales, no tenemos la simetría de Lorentz. Ujú. O sea, no sé no sé cómo aplicar eso. Em, Nosotros el cambio de variables, introducir esta phi, lo hacemos, pero no con eso estamos justificando que el modelo sea estable. Ya, O sea, eso lo que vimos antes es que el modelo es estable así como está aquí, sí, sin esconder nada, ¿no? Lo que hicimos fue el análisis de Ostrogradski, ¿no? Y ver que, digamos, una forma de librar la instabilidad de Strogatsky es por medio de constricciones. claro, con degeneración. Ajá. Sí, creo que no sé si es la única. Hay un artículo bueno, espérate el nombre. Es No, que pero creo bueno, creo aquí, que justo por ahí iba el argumento. Bueno, dices que en este caso no importa ajá. mucho la condición de Lorentz, pero usualmente te quitas encima con algo que viola Lorentz, con una constricción que metes a mano, ¿no? Ajá, bueno, pero aquí no se mete a mano, aquí sale Sí, de forma natural. ya. Sí, aquí, déjame ver si encuentro aquí digamos, a lo mejor se puede ver así más fácil. Este, ajá, esa es la hamiltoniana, ¿no? Ya Ujú. escrita con esa variable. Sí, Aquí se ve una hamiltoniana rara, ¿no? Tenemos PA, P phi y el potencial. vale. Entonces, lo que podemos escribir, lo que se puede hacer es ponerlo en forma estándar, o sea, en forma Ujú. diagonalizarlo, y se puede hacer con estas variables. X es phi más A y Y es phi menos A. Y entonces ese término cinético, que es menos PA, P phi, se convierte en esto, menos PX menos PY al cuadrado más PX al cuadrado. Ujú. Entonces aparece aquí un término cinético que es negativo, ¿no? Sí, Que no es menos acotado. PY cuadrado. Ujú. Ajá. Pero, y el otro está bien. Entonces, el que es negativo está asociado, digamos, es lo usual para el factor de escala. El factor de escala también, en la acción FLRW, el término cinético gravitacional es negativo. Está asociado con la inestabilidad gravitacional. Entonces, y eso no es ningún problema. Y el otro grado de libertad que se está introduciendo con esas altas derivadas es un grado de libertad que tiene energía positiva. Digamos, es una forma Ok, de más o ok. menos de convencerse, no completamente, pero sí de ver que lo que estamos añadiendo es, eh, es seguro, ¿no? Ya. Ok. Gracias. Sí, gracias a ti. Hay otra pregunta de Alejandro Aguilar. Adelante, Ale. Ah, buenas. Sí, Hola. disculpa. El comentario en sí iba de la teoría, si era
realmente de segundo, o sea, de alto orden, más que nada reflejado en las ecuaciones de movimiento, o sea, no de que se pueda reducir o no, porque se puede reducir, eso se sabe Ajá. por ley, ¿no? Sí. La cosa es, si tus ecuaciones de movimiento naturales que te salen de la teoría de alto orden, sí Ajá. resultan en ecuaciones de orden superior, no segundo. Pero creo que eso ya Ah, lo respondiste más o menos al camino del... sí, ajá, ¿qué es lo que está aquí en la ecuación 19? Esas son las ecuaciones de movimiento. Y pues ya vimos que le estaba platicando, ¿no? Que esta primera ecuación, si la escribimos en términos del factor de escala, es una ecuación que empieza con la derivada de orden 4 de A con respecto al tiempo, ¿no? Ok. Esta es una Sí, ecuación de entonces, orden 4. ajá. Sí, entonces la pregunta es, o sea, por ejemplo, si es una teoría natural de segundo orden, o sea, que te arroja ecuaciones de movimiento de alto orden, pero no tiene la inestabilidad de Ostrowski. Esa no era la duda que tenía en ese sentido. A ver, ¿podrías repetir, por favor? Sí, o sea, es una teoría de alto orden que arroja ecuaciones de movimiento de, sí, de orden superior, Ujú. pero ya me habías comentado que no arrojaba, o sea, no tenía problemas con la inestabilidad de Ostrowski. Ah. Sí, en este caso, esta es una teoría de altas derivadas que no sufre de la inestabilidad de Strogatsky. Pero es un caso especial, digamos, este modelo, ¿no? Porque en general lo que Ostrogradsky mostró es que las teorías que son de alto orden, cuando hacen cuando, usando su formulación hamiltoniana, se puede ver que en términos generales, que la hamiltoniana no está acotada ni por arriba ni por abajo. O sea, de forma general, ¿no? Si una teoría es de alto orden, tiene ese problema. Excepto, entonces la forma de librarlo es que la teoría tenga o el modelo tenga alguna característica adicional. Esa característica adicional en este caso es que hay constricciones, ¿no? Y esa es la forma de librar esa inestabilidad de Strogatsky, ¿no? Sí, sí, por eso la pregunta si era, o sea, si era natural de esa, un modelo natural de segundo orden, porque hay muchos modelos, por ejemplo, como todos los Lovelock, Ujú. que son de orden superior, pero arrojan ecuaciones de movimiento de segundo orden porque son, ahora sí, o sea, falsos de segundo orden, ¿no? O sea, Sí, más que nada por eso iba mi pregunta. sí, sí, sí. No, estas sí son de segundo orden. Sí, Ok, sí, ok, gracias. sí, gracias. Entonces, o sea, sí son de alto orden, ¿no? Pero agregas, pues, nuevas variables que te reducen el orden, ¿no? Ajá, pero eso ya nada más, eso de agregar variables es una cuestión de conveniencia para hacer De la segundo formulación orden. hamiltoniana. Ajá, Ujú, sí, ok. sí. Y por ejemplo, volviendo a lo que mencionaba Alejandro, o sea, entiendo que esta es una teoría de alto orden. Sí. Pero volviendo a lo de Alejandro, los Lovelock desde la Ujú. acción se ven aparentemente teorías de alto orden, pero las ecuaciones de movimiento sí son de segundo orden. Sí, Uno sí. podría utilizar este formalismo, así como tapándose los ojos, no volteando a ver esta integración de los términos de frontera que te, que te reducen a ecuaciones de segundo orden, bueno, ya al hacer la variación, y aplicar todo esto. No sé si me voy a entender. O sea, tratarlo como de alto orden, aunque no sean de segundo orden. Por ejemplo, Lovelock. Ujú. Las teorías de Lovelock. Ajá, sí, que a nivel de las Ah, ecuaciones de movimiento son de segundo orden, pero a ujú. nivel de la acción, pues tenemos ahí altas Ah, derivadas, ¿no? sí, sí. No sé realmente. Pues yo creo que se puede. Bueno, podrías intentar disfrazar, ¿no? Como tomar una combinación y tratarla como independiente, pero se sabe que esas teorías tienen los mismos grados de libertad, no tienen grados de libertad adicionales, ¿no? Entonces, yo creo que lo que pasaría es que al final te quedarían que esto es, por ejemplo, esta phi Ajá. sería como una coordenada auxiliar, que al final, en algún momento, tú la puedes eliminar. Ok, Y en este caso no. Como este sí es un grado de libertad,
adicional que tiene la teoría tiene término cinético, como se puede ver aquí o diagonalizando, ¿no? Entonces quedan dos términos cinéticos, py cuadrada y px cuadrada, ¿no? Entonces ahí no se puede eliminar, no es un grado de libertad auxiliar. Sí, sí, claro. Ujú. Bien. No sé, hay aquí un comentario. Dice, cuando mostraba la función de onda psi, que depende de A y phi, en términos de cuatro funciones, muestra psi 1 y psi 4. ¿Qué pasa con las otras dos soluciones? Ok, Pregunta sí. de Cristian. Sí, gracias. Bueno, ya no lo puse, que ese era el ejemplo de ¿no? Aquí tenemos cuatro componentes. Aquí solamente puse las psi 1 y psi 2, psi 4, que tienen solución exacta. En las otras dos se acoplan, pero en este problema, como es un problema, es un campo conformalmente invariante, tiene una simetría ahí adicional. También tiene la consecuencia de que la ecuación de Wheeler-DeWitt se puede resolver. Y se puede resolver en términos de funciones del oscilador armónico. O sea, la ecuación de Wheeler-DeWitt, bueno, es que ya no encuentro, por ahí lo tenía yo. Hay unas ecuaciones acopladas para psi 2 y psi 3, ¿no? Y esas ecuaciones con este problema se pueden desacoplar fácilmente usando la suma y resta de psi 2 y psi 3, ¿no? Y en términos de esa suma y resta quedan unas ecuaciones que son idénticas a las ecuaciones del modelo no supersimétrico, que son ecuaciones de este tipo, que como vimos son separables, ¿no? Entonces, en ese caso se pueden encontrar soluciones exactas sí, soluciones exactas para esas componentes intermedias. Entonces, es un ejemplo un ejemplo bonito porque en ese caso se puede resolver todo, ¿no? Nada más que ya por tiempo no mostré, pero se puede hacer eh, con ese ejemplo. Ya con nosotros no, tienen ecuaciones acopladas que son un poco más complicadas. Ok. Veo que ya no hay más preguntas. Bueno, a mí me gustaría comentar algo. Adelante, adelante. Oye, Nestalí, Sí. noto que enfatizas mucho en la estabilidad de la teoría de Starobinsky, Ah, ¿sí? Eh, no deja de ser una teoría de segundo orden, la cual tiene problemas. Así de entrada con las variables con las cuales uno lo describe, que es la componente de la métrica. Para mí, uno puede ver esa estabilidad de acuerdo con la equivalencia que tiene esta teoría. Al final de cuentas, es una teoría de FDR o ujú, una teoría escalar tensorial, sí, lo cual es equivalente con un modelo de Brans-Dicke. Y digamos que en ese espacio, pues ya no presenta esta eh, forma de segundo orden, sino de primer orden, donde uno puede llegar a estudiar los rangos de estabilidad de esta teoría de primer orden, insisto, en ese nuevo espacio, que hasta donde sigue siendo un tema de discusión ahí activo, ¿no? Si es un espacio físico o no. Entonces, creo que por ahí podría estar la respuesta acerca de la equivalencia de Starobinsky. Bueno, a mí me gustaría preguntarte acerca bueno, ya lo pusiste ahí en tus conclusiones acerca de que es un tema abierto de los límites clásicos de supersimetría. De hecho, eso es mi interés sobre, si puedes establecer una aproximación tipo semiclásica, ¿no? ¿Y qué ecuación vas a encontrar haciendo una aproximación tipo UKB? ¿Qué ecuación? Ya ahora en el contexto supersimétrico. ¿Tienes algún comentario sobre eso? Más allá de lo que pusiste en tus conclusiones.
Bueno, de lo que conocemos es que, Ajá, bueno, en el caso supersimétrico, el estado tiene varias componentes. ok. Y lo que hemos observado con modelos con acoplamiento mínimo o como estos que son FDR, es que siempre hay dos funciones, ¿no? Dos componentes se desacoplan, o sea, satisfacen ecuaciones independientes Ujú, y se pueden resolver. Y su solución em, es de esta forma, es la exponencial del superpotencial, ¿no? ujú, Entonces ahí son exponenciales reales, ¿no? Entonces, ese tipo de funciones están asociadas con estados puramente cuánticos, que no tienen correspondencia clásica. ok. Entonces, en esa parte, digamos, ahí no está directamente. Ajá. Entonces, uno podría pensar, bueno, ¿qué pasa si el universo empieza con esa función de onda y después tiene que pasar, esa función de onda tiene que convertirse a una función compleja o una exponencial compleja? Podría Ujú, ser que ahí es donde entra esta cuestión del rompimiento de la supersimetría, para que pase en un momento tienen que ser válidas las construcciones supersimétricas y después ya no. Pero eso es ujú. algo que no Ok, ok. hemos estudiado. La otra parte donde sí se puede encontrar directamente la correspondencia clásica es en las intermedias, porque ahí se acoplan casi todas, ¿no? Y ahí cuando uno desacopla, pues ahí tiene que hacer maniobras y entonces finalmente uno llega a ecuaciones ya no de primer orden, ¿no? Sino de segundo orden Ujú, para hacer el desacoplamiento. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hicimos fue sustituir esta forma de la función de onda para las componentes intermedias. ujú. Sustituimos, hacemos la expansión en potencias sí, potencias de h barra. Sí. Y a orden cero, lo que encontramos es que se tiene que cumplir la ecuación de Hamilton-Jacobi. Ujú, Entonces ahí entra, digamos, ahí sí está el límite clásico. Y después uno tiene que seguir, ¿no? Con las otras. Sin embargo, lo que nosotros Ah, logramos fue y ahí la otros información dos. de la supersimetría está en ese phi. Ah, ¿o dónde está? Estoy hablando en 40. 40. Ajá. Aquí, no, aquí ¿Ya no hay supersimetría? no, sí, no. Ah, ok, ok. Es la ecuación de Hamilton-Jacobi, Sí, sí, ya, pero ya. solamente la parte bosónica, ¿sí? Ajá. Porque todo lo que tiene que ver con supersimetría y con los fermiones se refleja en que hay varias componentes. O sea, los fermiones entran aquí cuando usamos las representaciones matriciales, ¿no? Y hace que nuestro estado tenga muchas componentes. Ahí se refleja, ¿no? Directamente la presencia de los fermiones, ¿no? Y estas ecuaciones que aparecen acá, o estas componentes, satisfacen unas ecuaciones diferenciales que ya no llevan, ya solamente con puros Mm, bosones, ¿no? Ajá. mm, Sí. Entonces podría estar, o sea, es una, digamos, la sospecha que tenemos nosotros es que en las componentes intermedias podría haber una dinámica tan, tan rica como la de los modelos no supersimétricos, ujú. pero necesitaríamos encontrar soluciones exactas para poder decir que sí hay una solución ahí. Ok, y una última pregunta, aprovechando, perdón por el Ujú. tiempo. No, no, sí. Imagínate que pues tenemos relatividad general pura, ¿no? Uno sabe que hay 2 grados de libertad por punto y uno los asocia con el gravitón y posiblemente con las polarizaciones. Le meto supersimetría y ¿cuántos grados de libertad hay? No sé si me expliqué. Sí, sí. Bueno, en relatividad general hay dos nada más, ¿no? Ujú.
Sí. ¿sí? Con con supergravedad. Ok, sí. En- Supergravedad, claro. con supergravedad. Mm, supergravedad. No es, o sea, no tengo una respuesta Ujú, porque, digamos, está el gravitón, ¿no? O más bien en la tétrada, y está este espinor vector, ¿no? ujú, Que, pues ahí depende, ¿no? O sea, si el gravitón es sin masa, pues tiene dos, ¿no? ujú. Sus dos estados de helicidad, ¿no? O sea, depende si es masivo o si no es masivo. Pero incluso llamarle gravitón es solamente, que hasta donde yo sé, es cuando esto es una perturbación. O sea, cuando se trabaja la teoría linealizada. Entonces, en este caso, así como está que no es linealizado, sino es el grado de libertad completo, es, no sé, no me he metido, digamos, en ese análisis, ¿no? Para dar una respuesta así, concreta. En lo que nosotros hemos trabajado, pues tenemos solamente el factor de escala, en la cosmología tenemos el factor de escala y un fermión, que también esa es una pregunta que todavía no hemos respondido, ¿no? ¿Qué representa ese lambda? Ok. ¿Sí? Bueno, pues de mi parte es todo. Te agradezco por la charla. Al contrario, gracias. A ver, veo que ya no tenemos alguna otra pregunta. Bueno, pues te agradecemos, Neftalí, una charla muy interesante. En breve te estaremos mandando tu constancia y muchas gracias nuevamente. Nos estamos viendo para el resto la siguiente semana y si gustas acompañarnos también, Neftalí, estás invitado a pues, el seminario en nuestra facultad. Hasta Sí, luego, chao. sí, gracias, hasta luego. Hasta luego.